Sí, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes y muchas gracias por estar presentes en esta transmisión, en esta producción de carácter cultural, como todos ustedes ya lo saben, que tratamos de realizar y compartir desde alguna serie de comentarios en torno a temas muy interesantes, muy importantes y actuales. Y bueno, está con nosotros, acompañándome a mí de manera especial, José Pérez Márquez, que es también otro de los dos comentaristas y su servidor. Eh, Hoy queremos hablar del mes de abril. ¿Y por qué el mes de abril? Bueno, simplemente porque el mes de abril está ligado a la conmemoración tanto de nacimientos como de muertes de grandes personajes de la literatura universal, de la poesía universal, del teatro, la novela, o sea, eh, de todos los géneros literarios. Entre ellos, pues es el fallecimiento, la muerte de William Shakespeare, el, el más grande autor dramático, el canon occidental, tanto del el drama clásico como de la poesía, porque Shakespeare también fue un gran poeta, ¿verdad? El genio de Avon nació en un poblado así llamado y dejó obras que son consideradas como las más profundas y sabias, que tienen que ver mucho con la tragedia humana, con los conflictos políticos, con las dudas ontológicas acerca del ser humano y también, desde luego, con la belleza de la poesía y, por otro lado, también con el origen judío del dinero en Venecia, ¿verdad? Como un inicio, un arranque del capitalismo a nivel mundial. Así es la visión, el contenido y la calidad de la obra de William Shakespeare, ante el cual hay que ponerse de pie. Por otro lado, también se conmemora el fallecimiento del gran Miguel Cervantes de Saavedra, el autor del Quijote, una de las novelas más importantes en lengua española, como todos ustedes saben. Bueno, una maravilla en cuanto a la prosa con la que fue escrita y sobre todo esa sabiduría en torno a la libertad humana, al amor y a otras vicisitudes adversas al ser humano, que supo muy bien retratar un hombre que estuvo en la guerra, en la legendaria batalla de Lepanto, como soldado, valiente, temerario, y perdió por ello un brazo, quedó mutilado. Sin embargo, de todos esos acontecimientos, porque además fue secuestrado por los turcos que pidieron pues, una gran recompensa por devolverlo a España, devolverlo a su familia, que pudo reunir el dinero con préstamos de varios amigos y pudieron pagar el rescate del gran Miguel Cervantes de Saavedra. Es un ícono de la lengua española. Y el otro, un revolucionario de la poesía latinoamericana, como fue, que también murió en la misma fecha, en un Viernes Santo, siendo el cristiano, pues una fecha muy significativa. Me refiero a César Vallejo, el gran cholo peruano, el gran genio de la poesía universal, que vino a cambiar formas, estilos, ritmos, prosodia y la forma de configurar, de rescatar al español de la obsolescencia cultural histórica en que estaba metida la lengua española, repito, el siglo XX. Si no es por Vallejo, si no es por gente como, habiendo otros poetas como este poeta nicaragüense, Rubén Darío, ¿verdad?
el español se muere, ¿eh? Y eso lo saben los hispanistas, los especialistas. Bueno, pues Vallejo también murió en el mes de abril. Y otro que también eh, tiene motivo para ser recordado y celebrado, pues es a nuestro gran héroe político, uno de los héroes políticos más puros, más críticos, más comprometidos con los cambios urgentes necesarios en México, cambios económicos, cambios políticos, ideológicos y culturales, el gran José Revueltas, pues que además estuvo en la cárcel desde muy adolescente, fue llevado por un acto transgresor, eh, llevado a las Islas Marías siendo menor de edad. Posteriormente estuvo nuevamente en la cárcel y después fue ingresado a Lecumberri siendo acusado por el gobierno fascista de Díaz Ordaz de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil de 68. Algo que el propio Revueltas aceptó con valor, con rigor y seriedad y con orgullo al ser señalado de esa manera. Revueltas estuvo en la cárcel por ese crimen, según que significó una serie de señalamientos judiciales, 3 años en una celda de Lecumberri. Pero Revueltas, pues, está más allá de eso. O sea, el Estado no pudo apagar su ejemplo, su llama revolucionaria como comunista y desde luego como uno de los mejores escritores de México, que puede estar orgullosamente al lado de Juan Rulfo. Yo creo que la literatura mexicana está definida por Pedro Páramo y por algunas de las obras de José Revueltas, como Los muros de agua y El apanto. Y bueno, vienen más autores, por eso quisimos hablar hoy del mes de abril, porque se conmemoran, repito, natalicios y fallecimientos de estos grandes autores. Pepe, por favor. Sí, maestro. Gracias. Ya he mencionado a varios escritores importantes y grandes escritores. Ya desde hace muchos años se conmemora el Día Internacional del Libro, el Día Mundial del Libro, en esta fecha, el 23 de abril. Entonces, porque reúnen a dos fechas importantes, la, la muerte de Cervantes y la muerte de Shakespeare. Entonces, este mes pues es muy importante. Y les quería mencionar que también por estas fechas coincide en que premian, le dan el premio Cervantes a los escritores más que tienen más calidad en sus escritos. En este caso se lo dieron a Gonzalo Celorio, un mexicano. Pues yo no sé si es una coincidencia, pero es precisamente en este mes en donde se entrega el premio Cervantes, y ya es el noveno mexicano que recibe el premio Cervantes, con Gonzalo Celorio es el noveno. Entonces, a partir de esa premiación, como que se empieza a difundir más su obra de Gonzalo Celorio, su nombre y todo lo que ha hecho en cuestión de materia literaria, ¿no? Muy importante eso. Y también en el caso de otro escritor que cumple también un centenario de nacimiento, es Jaime Sabines, junto con Octavio Paz. Yo una vez vi la fotografía de joven de Jaime Sabines. La primera impresión que me dio fue que él no tenía como aspecto de mexicano, ¿no? Y entonces, muchos años después me enteré de que tenía ascendencia como libanesa, como árabe, ¿no? Entonces, ya después me enteré de eso, pero es un poeta muy
especial porque tiene otra forma de capturar lo poético, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario. Sí, qué bien que traes a colación todos estos otros temas complementarios a los míos. Y bueno, se trata de dar un contexto y un texto, ¿verdad? Y añadiendo nuestros modestos comentarios sobre la literatura universal y la literatura mexicana. Efectivamente, en el caso del maestro Gonzalo Celorio, que tiene una gran obra, además es miembro de la Academia de la Lengua Española en México, y bueno, es un destacado editor, novelista, escritor, yo diría que hasta historiador también, tiene un libro sobre escritores mexicanos, y sobre todo pues se ha encargado de infundirle precisamente un mayor impulso, igual una carga estética a la lengua española, que siempre, como toda lengua en el mundo, está en la postura de reclamar o más bien de requerir estas evoluciones propias de toda lengua. O sea, el español no es la única lengua que está en constante desarrollo. Todas las lenguas del mundo. Ahorita habrá en Francia, en Alemania, en el país que ustedes quieran, gente pensante, gente creadora, que está estudiando sus gramáticas. ¿Para qué? Para que éstas no se extingan, como ha pasado, por ejemplo, en el caso nuestro de las lenguas originarias indígenas, que muchas vinieron a exterminar a los españoles durante la conquista, ¿verdad? Para imponernos la lengua española. Sin embargo, esta bella lengua, porque es bella el español, no comparándola con otras, ¿verdad? Ha habido mexicanos que la han evolucionado. Así como citaba yo el caso espléndido, maravilloso de Vallejo, de Rubén Darío, a donde podemos agregar los nombres de un Salvador Díaz Mirón, admirado por Rubén Darío, de Vicente Huidobro, también amigo y admirado por Vallejo, y bueno, de una infinidad de escritores que se han propuesto hacer una revolución, un cambio, diría yo, en el seno, en la esencia de la lengua española. Y el maestro Gonzalo Celorio ha venido precisamente a contribuir a ese desarrollo. Qué bueno que sea un mexicano y imagínense llevarse ya esta distinción tan elevada, la más elevada en lengua española, titulada con el nombre de Cervantes. Bueno, ¿y qué decir del maestro Jaime Sabines? Efectivamente, también Jaime Sabines es uno de los grandes poetas de México y de América Latina, por la enorme calidad, por la enorme sensibilidad, por la pasión que puso para hablar del amor y del desamor, ¿verdad? Pocos poetas en México han logrado ese nivel de intensidad emotiva, como decía Pepe, para transmitirnos la esencia dolorosa, la ilusión, el ideal de lo que es el mito del amor, gozándolo y padeciéndolo en carne propia, es decir, por parte de la pareja que él denominó Los Amorosos, un poema clásico de la poesía mexicana. Y todavía hay más que comentar, pero Pepe, si gustas. Gracias. Pues estaba viendo que las palabras griegas, yo siento que todas las palabras tienen una utilidad, ¿no? Muchas sirven para poder entendernos, para poder crear entendimiento entre los hombres cuando se hace el diálogo. Pero me doy cuenta que el griego o las palabras griegas eran unas palabras como muy avanzadas el griego. De hecho, sirvieron algunas palabras griegas para poder esclarecer conflictos y situaciones que había, por ejemplo, en el siglo IV, en el siglo III. Me refiero más precisamente en el caso de la iglesia, ¿no? Cuando empezaba el cristianismo. O sea, lo que a mí me sorprende es que algunas palabras griegas
fungieron como para poner un poco de orden y unidad en la iglesia. De eso me estoy percatando, porque las palabras griegas tenían ya un desarrollo muy, muy, muy grande. Y yo creo por el hecho de que los más grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, empezaron a ver hacia adentro del hombre, hacia el interior del hombre. Entonces esto lo digo porque también muchos siglos después, cuando Cervantes escribió El Quijote de la Mancha, que para mí es un texto antiguo, o sea, es una novela antigua, ¿no? Porque por el número de siglos que ya han transcurrido desde que se escribió. Entonces, ese es un poco más. Sí, bueno, qué bueno que tocas, es un comentario muy agudo y muy especial respecto a la lengua griega. Efectivamente, el griego, bueno, que yo no leo ni domino, ¿verdad? Pues viene de la cultura mesopotámica, viene de, pues alguien dice que de los fenicios también, o de esa población que está en Oriente, esa ciudad mítica que se llama Ur. De ahí viene, digamos, los primeros signos escritos y leídos, obviamente, en tablillas de barro, y de ahí que llegan a Grecia, y los griegos, pues siendo tan inteligentes, tan cultos, tan geniales, toman esa lengua y la hacen una gramática. O sea, la convierten precisamente en una estructura viable, perdón, viable de ser comunicable. Y efectivamente, Pepe, aparte de que después vendrá el latín romano, de origen indoeuropeo, que el latín pudiéramos decir es el padre del árbol genealógico de 4 o 5 lenguas romances, entre ellas el español, el italiano, el portugués y otras más. Entonces, el griego pues es el fundamento esencial de los posteriores lenguajes. O sea, como tú anotabas, de la filosofía es la esencia del pensamiento a partir de estos filósofos. ¿Por qué? Porque como diría Jacques Derrida en su famosa gramatología, pues el pensamiento se traduce al habla y el habla al escrito. Primero fue el habla y luego fue lo escrito, o sea, la escritura. Bueno, en este triángulo de pensamiento, palabra y prácticamente la letra, los signos escritos en un papel o en una computadora hoy, bueno, pues eso es el origen y el curso. Pero son puestos por los griegos después de sufrir tantas guerras, tantas tragedias, como por cierto son muy parecidas a las que hoy estamos todos padeciendo a nivel global, a nivel mundial, ¿verdad? Que por todos lados hay guerras, frentes de despojo, de odio, de exterminio, de venganza, de resentimiento, de envidia. Bueno, pues los griegos también lo padecieron. Y lo que hicieron los griegos fue, de alguna manera, poner eso en juego para lograr la paz. Se cansaron de pelear entre espartanos y troyanos que dejaban muchos huérfanos, muchas viudas y bueno, infinidad de gente sufriendo a causa de las guerras. Ellos inventaron, dice Borges, el diálogo, la conversación, diciendo mejor sentémonos en una mesa, como deberíamos de hacerlo hoy, y pongámonos a platicar, a dialogar nuestras diferencias y arreglarlas intelectual, mentalmente, pacíficamente, más bien dicho, con ideas, contrarias o no a las nuestras, pero hay que saber argumentar y debatir para llegar a un punto de acuerdo que sea prudente y que sea práctico. Ahí la importancia de la lengua. La lengua, los griegos también la mejoraron
hicieron una gramática propia, que es también parte después de esa estructura de otras lenguas para lograr la paz entre los seres humanos. De aquí la importancia de hablar también, como dices, de Octavio Paz, personaje muy controvertido, muy polémico por ciertas situaciones maritales y por ciertos cuestionamientos que se le hacen de misoginia en torno a nuestra figura madre, la Malinche. Pero Octavio Paz es uno de los mejores poetas y mejores ensayistas, hombre de ideas, y bueno, pues inclinado políticamente hacia el sistema priista en su época, pero fuera de ese papel político y fuera de sus problemas conyugales con la gran Elena Garro y con su hija Elena Paz Garro, Paz es uno de los pensadores más lúcidos y más brillantes. Así que este mes de abril habría que hablar y andar y volverlos a leer porque pues todos los lectores como nosotros, ¿verdad? Pues tenemos mucho que aprender y como ciudadanos mucho más. Pepe. Pero la novela El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes de Saavedra hace algunos años cumplió su quinto centenario, 500 años. Y parece que ese texto, esa novela es también como las novelas contemporáneas, que no se pueden tocar, textos, o es ilegal tocar y transformar un texto desde su origen, ¿no? Entonces en el caso del Quijote, que ya tiene 500 años, también está como prohibido tocar ese texto. Me refiero a tocarlo, a transformarlo, a actualizarlo, ¿no? A pesar, porque la novela del Quijote contiene una sintaxis antigua, contiene verbos antiguos, contiene gramática un poco antigua. Entonces, pareciera hasta que yo conozco, o yo no conozco que el texto de El Quijote sea un poco violentado o transformado, ¿no? Sino que sigue un poco íntegro, ¿no? O sea, el texto, a pesar de sus 5 siglos, pareciera que hay una prohibición de tocar los textos y, como dicen vulgarmente, como manosearlos, ¿no? Entonces no sé si esté en lo correcto de que esa prohibición es pues es legal, ¿no? O sea, Bueno, no sé si realmente existe una total y absoluta prohibición o censura sobre el Quijote, solamente que nuestras clases políticas en el mundo, en Latinoamérica, pues tengan miedo a ver los principios políticos que hay contenidos en un hombre que aparentemente, como dice Michel Foucault, que le dedicó un ensayo siendo admirador de la obra de Borges, de Cervantes, como Borges, que también le dedicó mucho, incluso él reinventó a partir del Quijote otra novela, el famoso Quijote de un autor ficticio que él llamó Bustos Domecq, reinventarla nuevamente y encontrar ciertos aspectos, ciertos contrasentidos manifestados por el mismo Cervantes. El Quijote ha sido un texto canónico que ha sido sometido a muchísimas opiniones, tanto de expertos, filólogos, lingüistas. Tengo entendido que incluso hay un estudio, un autor que llevó más de 30 años tratando de traducir, como dices Pepe, porque es un español del siglo XVII, que muchos han encontrado muy difícil de entender. Bueno, hay otros especialistas sobre el Quijote, españoles precisamente, que dicen, no, yo no he podido todavía traducir, entender lo que en ese lenguaje español del siglo XVII Cervantes quiso decir. Es que no es tan fácil hurgar en la semántica interna del texto. Bueno, hay autores que le han dedicado
autores como psicoanalistas que le han dedicado estudios muy completos al Quijote desde el punto de vista psicoanalítico, psicológico, tanto al mismo Cervantes como hombre, como ser humano, como a la misma novela. No, bueno, hay cabalistas judíos que también han estudiado el Quijote porque dicen que Cervantes sabía mucho de la cábala judío-cristiana y que se inspiró, incluso que en el texto del Quijote hay entre líneas, hay ciertas revelaciones, como aconseja aplicar de manera estricta, profunda y religiosa, desde luego, la misma cábala judeo-cristiana, la famosa Torá, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con un mundo espiritual, con el mundo de la palabra divina, del Dios bíblico, y entonces, bueno, también porque decían que él estudió esa cultura, la cultura judeo-cristiana. Entrar a debatir es necesario, y porque yo he leído, yo no sé si para bien o para mal, respeto el criterio, la libertad de expresión de cada quien, pero en España se dice que hay generaciones de jóvenes que ya están, según ellos, entre comillas lo voy a poner, para no calificar ni descalificar, solamente para describir, que ya están hartos de la novela del Quijote Cervantes. E incluso ellos estigmatizan a Cervantes y dicen, ya basta de esa novelita, porque de ahí no salimos, de ahí no pasamos. Ya hay que experimentar nuevas cosas y olvidarse de Cervantes. Incluso Fernando Savater, el gran filósofo español, escribió un libro de ensayos que dice, ¿cómo olvidar a Cervantes? O sea, Cervantes, dice Fernando Savater, gran filósofo, hay que olvidarlo, hay que hacerle a un lado para poder seguir por nuestro propio rumbo, trazar nuestro propio camino literario que vaya allá de la figura y de la obra de Cervantes. Así que imagínense la riqueza de Cervantes, que ha sido estudiado por ingleses, por alemanes, por franceses, por los mismos españoles, ¿verdad? Que, bueno, lo establecen como el canon universal de la literatura, precisamente. Entonces, ya para terminar, Pepe, yo diría, cerraría este comentario, este programa, con la famosa frase poética del gran Thomas Stern Eliot, gran poeta inglés, ¿verdad? Que dijo, el mes de abril es el mes más cruel del año. Mira qué línea tan precisa, tan profética. Yo quiero suponer, aunque no lo puedo asegurar, que Eliot se dio cuenta de la muerte, sobre todo, por eso dice el mes de abril, el mes más cruel del año. Es un verso muy famoso, una línea que se ha difundido en todas las lenguas, ¿verdad? Y retomando esa línea profética o no de Eliot, hoy quisimos comentar, Pepe. Si gustas cerrar y despedir el programa, por favor. Sí, pues les agradecemos mucho su atención. A veces un poco nos ausentamos, pero seguimos en la intención de seguir compartiendo y dialogando con ustedes. Y entonces nos despedimos por esta ocasión y nos veremos pronto, ¿verdad? Sí. Hasta luego y muchas gracias por su acompañamiento. Muy grato siempre para nosotros.